este esquema que vimos hace un momento, todo es igualito, ¿no? Ahí está. Y veamos acá ahora entonces la idea de la resistencia eléctrica. Dice, los electrones que se desplazan chocan con la red cristalina del material. Debido a ello, existe una oposición al paso de la corriente eléctrica, es decir, una resistencia. ¿Está bien? Bueno, entonces, estudiantes, cuando la corriente pasa por un conductor o por un determinado elemento como el filamento de este foco, por ejemplo, ¿ya? Va a encontrar una determinada resistencia, dependiendo del tipo de material que constituye ese aparato, dispositivo, ¿no? Entonces, lo que debemos de entender nosotros acá es que como la resistencia es una oposición, entonces los materiales que presenten una resistencia eléctrica pequeña serán aquellos que dejen pasar la corriente, digamos, sin mayor dificultad. Y al contrario, los materiales que presenten una gran resistencia eléctrica van a impedir el paso de la corriente eléctrica. O en todo caso, dejan pasar, pero una intensidad de corriente relativamente pequeña. ¿Ya? Entonces, estudiantes, los materiales que tienen una resistencia eléctrica muy grande cumplen el papel de aislantes eléctricos, como por ejemplo el material que cubre a los conductores eléctricos. ¿Está bien? El plástico, el caucho, ¿no? El vidrio, la porcelana, son materiales, la madera también, por ejemplo, ¿no? Son materiales que se usan como aislantes eléctricos. ¿Está bien? Y la mayoría de metales, digamos que tienen una resistencia relativamente baja. Muy bien, sigamos, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a determinar la resistencia eléctrica de un conductor? Bueno, acá vemos nosotros el caso más sencillo, que es un conductor de sección uniforme. ¿Está bien? En este caso, sección circular, como la mayoría de los conductores. Entonces, este conductor tiene un área de sección transversal A, en este caso sería pi r cuadrado o pi diámetro al cuadrado sobre 4, y tiene una longitud L. Esta letra ρ, en este caso, representa la resistividad eléctrica. Resistividad eléctrica. ¿Ya? Entonces, mientras más grande sea esta longitud, mayor resistencia van a encontrar los electrones, por ejemplo, para cruzar todo este laberinto que hay acá, ¿no? Y por otro lado, mientras más pequeña sea el área, también será más complicado para los electrones transitar por acá. Imagínense que ustedes, un grupo de estudiantes, son los electrones que tienen que pasar por acá. Si este pasaje, digamos, es bien estrecho, bien angosto, entonces ustedes pasarán con bastante dificultad por acá, ¿no? Inclusive chocarán entre ustedes. Eso es lo que ocurre en realidad con los electrones libres, chocan entre ellos inclusive. No es que marchen como soldados en línea recta, ¿no? Entonces estudiantes, mientras más pequeña sea esta área, más resistencia eléctrica. Pero si esta área fuese más grande, mayor, entonces por acá el tránsito sería, digamos, más rápido, sería mejor, ¿no? Ya habría menos probabilidad de que choquen los electrones entre ellos. Muy bien, sigamos estudiantes. Bueno, acá tenemos entonces la ley de Paulet, ¿ya? Que sirve para relacionar la resistencia eléctrica de un conductor con su longitud, con el área de su sección transversal
y su resistividad eléctrica. Ahí está. Mayor resistividad eléctrica, mayor resistencia. Mayor longitud, mayor resistencia. Mayor área, menor resistencia. Hay una relación inversa acá de R con A. En cambio, R con L, la relación es directa, ¿no? Bueno, ahí está. La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohm. Ohm en honor a nuestro amigo George Simon Ohm. Pero así como decimos amperio, acá también decimos ohm, ohmio. ¿Ya? Así como voltio también, ¿no? Para el voltaje o el potencial. Bueno, y acá también está, ¿qué cosa es Rho? L y A. Bueno, en el sistema internacional, la resistividad estará en ohmio por metro, la longitud en metro y el área en metro cuadrado. ¿Ya? Acá hay una pequeña nota de conversión de unidades, por si acaso. 1 centímetro cuadrado equivale a 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Por qué, profesor? Porque 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros. 1 centímetro, 10 a la menos 2 metros. ¿Y por qué 10 a la menos 2, profesor? Centi, pues estudiante, centi. Centímetro, centímetro. Centi equivale a 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Allá, profe. Pero como está al cuadrado, sería 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Sería 10 a la menos 4. Y para el caso de milímetro, mili es 10 a la menos 3. Entonces, 1 milímetro es 3 metros. Pero si está al cuadrado, también habrá que elevar al cuadrado. Y entonces 10 a la menos 3 al cuadrado sería 10 a la menos 6. Entonces, esta equivalencia que está acá hay que tenerla en cuenta para resolver los problemas. Muy bien, acá hay una aplicación. Veamos de qué se trata. ¿Ya? A ver, mire, ve. A ver, dice un alambre metálico de longitud L tiene una resistencia eléctrica de 80 ohmios. Si fuese estirado, de modo que al final presentase el doble de su longitud inicial, ¿cuánto sería la nueva resistencia eléctrica? Bien, acá hay la situación inicial y por acá está la situación final. Al comienzo su resistencia es 80 ohmios. Área A, longitud L. Y acá hay que hallar la nueva resistencia eléctrica. La nueva resistencia eléctrica aplicando la ley de Paulet será igual a Rho por la longitud que ahora vale 2L entre el área final. El problema sería saber cuánto vale el área final. Entonces, para este tipo de problemas, tú debes tener en cuenta que este cuerpo solo ha sido estirado, no ha sido mutilado, sacado una parte material, nada. Si acá, por ejemplo, hay 1 kilogramo de material, acá también hay 1 kilogramo de material. Por lo tanto, podemos asegurar que entonces aquí, si hay un volumen, por ejemplo, de 1 litro, acá también habrá un volumen de 1 litro. Pero si la longitud aumentó, entonces el área tiene que disminuir. Por eso que este conductor se ve más delgado que este. ¿Está bien? Es como cuando usted ha jugado una vez con una barra de plastilina. Tú colocas una barra de plastilina sobre la mesa y con tus manitas comienzas a moverlo, ¿no? ¿No? Así, ¿no? Aplastas la barrita, la haces girar y va haciendo que se vaya viendo cada vez más delgada, ¿no es cierto? Ya. A ver, Aldo dice, profesor, hay interferencia. A ver, ¿cómo escuchan los demás estudiantes? Me dicen que hay interferencia. ¿Cómo escuchan los demás? Nicole dice, se escucha bien. Lucía también dice, profesor, se escucha bien. Ah, Aldo dice, profe, eso fue antes.
Bueno, ya, porque si es necesario, si no voy a apagar mi cámara para que tal vez eso ayude un poco más, ¿ya? A ver, ahorita voy a apagar. Gracias, jóvenes. A ver, voy a apagar la cámara. Ya está. Apagué mi cámara. Voy a continuar, ¿ya? Bueno, el problema de la internet siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí. Ya, a ver. Sigamos, estudiantes. Sigamos, por favor. Entonces, lo que yo estaba diciendo era de que si este conductor tiene ahora el doble de longitud, entonces su área es menor. ¿Pero cuánto menor? Bueno, la idea es que el volumen del conductor no cambie. Entonces, si acá es L y acá es A, el producto es A por L. Eso te da el volumen. Área la base por la altura. A por L. Entonces acá también te tiene que dar A por L. Entonces, ¿cuánto tiene que ser área final? Que multiplicado por 2L te dé el producto A por L. Entonces tú dices, profe, es fácil, profe. El área tiene que ser a medios. A medios por 2L. 2 con 2 se va y te queda otra vez A por L. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Entonces, con esto, estudiantes, bueno, Ricardo nos dijo también todo va bien, profe. Ya, muy bien. Gracias, Juan. Entonces, ahora sí podemos continuar con lo que viene y debe ser lo que estamos comentando, ¿no? A ver, ahí está. Eso es 1. Y ahora, mire lo que dice ahí. Durante el estiramiento el volumen no cambia. Ahí está. De modo que el volumen inicial es igual al volumen final. A por L al comienzo y al final, área final por 2L. Y como ya les dije, el área final tiene que ser a medios. Ahí está. Bueno, ahora ya calculamos la resistencia en el estado final. Ahí está, mira. Efectuamos y queda 2 por 2, 4, ρ por L sobre A. Pero este ρ por L sobre A, ya tú sabes que es lo que corresponde al comienzo. Y al comienzo, la resistencia eléctrica vale 80 ohmios. Ahí está. Eso es R sub 0. Entonces queda 4R sub 0. Entonces, miren, estudiantes, este tipo de preguntas ha venido ya en el examen de admisión y en las diferentes universidades. ¿Ya? Entonces, lo que tú debes tener en cuenta para este tipo de problema es que cuando te dicen que la longitud se hace el doble, entonces la nueva resistencia será 2 elevado al cuadrado por la resistencia inicial. Si se hace el doble, entonces será 2 al cuadrado, 4. 4 por 8. 32, 320 es lo que me debe salir acá. Profesor, y si dice que la longitud se triplica, entonces será 3 al cuadrado por este valor de acá. Profesor, si la longitud se cuadruplica, entonces será 4 al cuadrado por este valor de acá. Allá, profe, así nomás. Efectivamente, así es para este tipo de problema. ¿Ya? Entonces, no hay que olvidarnos, más adelante viene un problema de la dirigida donde se dice que esto se triplica, me parece. ¿Ya? Entonces, ahí lo podemos ya contestar mentalmente porque ya estamos viendo esta aplicación, este ejemplo. Ahí está, 320, entonces, mira, no te olvides, ¿ya? Entonces decía, si se duplica, entonces la nueva resistencia es este coeficiente que está acá, 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. 4 por 8, 320. ¿Ya? Nada más. Bueno, ahora vamos a ver la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Para qué sirve? ¿Ya? ¿Para qué sirve? Bueno, estudiantes, la ley de Ohm sirve para relacionar el voltaje, la fuerza electromotriz
o la diferencia de potencial que entrega la fuente de voltaje con la resistencia eléctrica y la intensidad de la corriente. Para eso sirve la ley de Ohm. Entonces, fíjese, acá hay una fuente de voltaje. Esta es una pila o batería. Y si todo está cerrado, circula la corriente. Por ejemplo, de esta manera, sale del más y recorre el circuito, ¿no? Cuando hay una sola fuente, la corriente siempre va de más a menos. Acá hay un resistor, también acá es más y al otro lado es menos. Siempre la corriente va de más a menos. Y como dice acá estamos hablando de la corriente convencional. Todo lo que hagamos para adelante se refiere a la corriente convencional y ya no estaremos diciendo a cada rato estamos hablando de la corriente convencional. No, porque ya desde acá ya varias veces estamos diciendo eso. ¿Ya? Bueno, ahora acá, estudiantes, ¿qué fue lo que descubrió Ohm? Nuestro amigo Ohm descubrió que la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje, diferencia potencial o fuerza electromotriz de la fuente. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Ya, mira, hagamos una analogía con una corriente de agua. ¿Está bien? Imagínate un río con un cauce que tiene una pendiente, ¿ya? Por ejemplo, así ligeramente inclinadita, un poquito nada más. ¿Ya? Entonces, el agua circula por ahí con cierta intensidad. Pero si esta pendiente fuera más pronunciada, ¿no? Entonces, cuando la pendiente es pequeña, hay una diferencia de alturas entre la parte de arriba y la parte de abajo, una diferencia de alturas pequeña. Pero cuando la pendiente es más grande, ¿no? La pendiente es más grande, ¿ya? Por ejemplo, así, ¿no? En el primer caso, supongo que es así. Y por acá ya viene el agua, digamos, ¿no? Ya. Entonces, la diferencia de alturas entre la posición más alta y la posición más baja, digamos que es esto, ¿no? H. Pero cuando usted ve, por ejemplo, una caída así, ¿verdad? Entonces, la diferencia de alturas que hay entre la posición más alta y la posición más baja es ahora todo esto. Entonces, ahora el agua por acá fluye con mayor intensidad. ¿Está bien? Ya no parece un pequeño río, sino una tremenda catarata de repente, ¿no? Entonces, algo así es esto de acá. A mayor voltaje, mayor intensidad de la corriente. ¿Y eso cómo lo podemos observar? Por ejemplo, tú puedes tener acá una pila, y acá tienes un foquito que lo has conectado con unos cables, cable MEISO por ejemplo, de parlante, ¿ya? Cable MEISO de parlante. Entonces, lo conectas a la pila y este foquito, digamos que enciende, ¿no? Enciende el foquito, ¿correcto? Ahora, si tú colocas dos pilas en lugar de una, entonces vas a tener mayor voltaje, el doble de voltaje. Entonces, cuando el foquito encienda, ahora va a iluminar más, ilumina más, brilla más. Entonces, eso es un indicador de que
la intensidad de la corriente ahora es mayor, ¿ya? Y si tú le pones 3 pilas, el foquito está a punto ya de explotar, ¿no? Ilumina, pero parece que ya en un momento parece que explota el foquito, ya no aguanta más ya, demasiado voltaje, ¿está bien? Eso tú lo puedes hacer en casa, ¿no? Si es que tienes 50 céntimos para comprar el foquito, bueno, también un sol más para comprar de repente 1 metro de alambre de parlante, que es un cable Meiso, y 1 metro en verdad sería demasiado, pero de repente si compras medio metro van a creer que estás haciendo broma, ¿no? Entonces, para disimular, tienen que comprar 1 metro por lo menos, ¿no? Ya, entonces esos son los cables de conexión entre el foco y la pila. Las pilas de esas baratas nomás tú puedes conseguir de repente por ahí a 2 por un sol, o 4 por un sol, algo así, ¿no? Y entonces puedes armar tu circuito como te estoy diciendo y comprobar la ley de Ohm, ¿ya? Muy bien. Entonces, estudiantes, avanzando ya un poquito más, la intensidad de corriente y el voltaje son directamente proporcionales. Mayor voltaje, mayor intensidad de la corriente. Ya, entonces, para estos casos, como les estaba diciendo, nos sirve el circuito con pilas y con un foquito, ¿ya? Eso es perfecto para poder entender. Bueno, sigamos. Vamos a borrar primeramente estos garabatos que están acá. Ya. Sigamos, estudiantes, sigamos. A ver, vamos a ver. Miren, ¿qué cosa es esto que apareció acá? Digamos que acá hemos cambiado el voltaje. Al comienzo no había nada, tampoco había corriente. Y de pronto le ponemos una fuente de 10 voltios acá, 10 voltios. Hay una corriente, por ejemplo, de 0,2 amperios. ¿Ya? Acá, para 10 voltios hay 0,2. 10, 0,2. ¿Qué pasa si tú duplicas el voltaje? Si ahora es 20, ¿cuánto es la intensidad de la corriente? El doble también, ¿no? 0,4 amperios. Y si tú triplicas el voltaje, entonces la intensidad de corriente también se triplica. Como era 0,2, ahora es 0,6. Y entonces obtenemos una gráfica del voltaje en función de la intensidad de la corriente, o al revés, intensidad de corriente en función del voltaje. Esta gráfica siempre va a pasar por el origen de coordenadas porque hay un punto donde el voltaje es 0 y la intensidad de corriente también es 0. Por eso acá hay un punto en el origen de coordenadas. Y luego a medida que aumenta el voltaje, también aumenta la intensidad de la corriente. Por eso la gráfica, ¿ya? Los conductores cuyas gráficas de voltaje y corriente son de esta forma se llaman conductores óhmicos. Conductores óhmicos. Y obviamente se les llama así porque cumplen con esta ley de Ohm. Cumplen con esta ley de Ohm. ¿Ya? Bueno, sigamos, estudiantes. Ahí está. Lo que demuestra nuestro amigo Ohm es que la intensidad de corriente y el voltaje son directamente proporcionales. Entonces, como son directamente proporcionales, su cociente es una constante. ¿Ya? Lo hemos aprendido también en algunos cursos de matemática, eso, ¿no? Bueno, resulta que esta constante es la resistencia eléctrica, ¿ya? En los cálculos que se hagan o lo que me pueda venir en el examen de admisión, voy a considerar esto. B sobre I igual R. B sobre I igual R. ¿Ya? No hay que olvidarse eso. Ahora, de acá, si yo deseo, podría despejar B. Puedo despejar B. ¿Ya? A ver. Bueno. Ahí está, mira. Despejando B, de acá B, es igual a I por R. I por R. Ahí está. I por R.
También en la gráfica, mira, aquí apareció el ángulo teta. Si tú tomas la tangente trigonométrica de teta, eso sería cateto opuesto, que sería el voltaje, sobre cateto adyacente, que sería la intensidad de corriente. O sea, esto que está acá, voltaje sobre intensidad de corriente. Entonces la tangente teta también te da el valor de R. ¿Y qué es R, profesor? Representa la resistencia eléctrica de este conductor. Este aparato se llama resistor. ¿Ya? Resistor. Bueno, entonces, de lo que está en este recuadro, tú tienes que decir que a mayor ángulo, mayor tangente trigonométrica y por lo tanto mayor resistencia eléctrica. Entonces, si a ti te dan acá varias gráficas, una más inclinada que la otra, entonces si te dicen cuál de estas gráficas corresponde al conductor de mayor resistencia eléctrica, entonces tú dices a mayor tangente, a mayor ángulo, mayor tangente, mayor ángulo, mayor tangente. Entonces, si esta es una recta que está por acá, así, casi vertical ya, entonces para ese cuerpo le corresponde la mayor resistencia. ¿No? Muy bien, sigamos. Bueno, tenemos por acá un ejemplo de aplicación de esto. Mira, ahí está esta tabla donde tenemos los valores del voltaje y también tenemos los valores de la intensidad de la corriente. Si es que se trata de un conductor óhmico, lo vemos acá en la gráfica, entonces yo puedo tomar la tangente de teta y eso me da la resistencia. Ahora, la tangente de teta será este valor 15,52 sobre 4, que sería lo mismo que este valor 7,76 entre 2, o este otro valor 3,88 entre 1, ¿ya? Con cualquiera de ellos obviamente me da lo mismo. Ahí está, reemplazo los valores, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, vamos a trabajar con 1 y 3,88. Reemplazamos y la intensidad, la resistencia eléctrica me sale 3,88 ohmios. Le repito, podemos tomar cualquiera de esos valores. Obviamente, el más fácil es el que debo de tomar, ¿no? Para hacer más rápido el cálculo. Ah, ya, profe. Así es, estudiante. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos, estudiantes? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Cómo se escucha ahora? ¿Estamos viendo bien? Estudiante. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o no? Ya. Muy bien. Gracias, Jordana. Gracias, Daniel. Gracias a todos quienes me están pasando la voz, que estamos viendo bien. ¿Ya? No se olviden que he quitado el video para que, digamos, no haya mayor interferencia. Bien, continuemos entonces. Bueno, vamos a ver ahora cómo conectamos los resistores. Los resistores se conectan en serie y también en paralelo, pero también hay otros tipos de conexión, ya que son conexiones más complejas, ya un poco más complicadas, pero lo que debemos de saber para el examen de admisión es por lo menos la conexión en serie y la conexión en paralelo. Bien. ¿Cuándo reconocemos que dos o más resistores están conectados en serie? Cuando vemos que están uno a continuación del otro. Por ejemplo, acá mira, tengo este resistor, ahí está el resistor, y por acá tengo este otro resistor. Ahí está. Ahí están los dos resistores. Si deseo que los resistores se conecten en serie, entonces lo que tengo que hacer es unir
por ejemplo, este extremo con este otro extremo del otro resistor. Entonces, si este resistor tiene una resistencia R1 y el otro por acá una resistencia R2, entonces digo R1 con R2 están conectados en serie. Normalmente esa es la forma de hablar, ¿ya? En este contexto. Entonces, ¿cómo identifico si están en serie o no? Cuando uno está a continuación del otro. Acá solamente entre ellos hay un cable de conexión cuya resistencia eléctrica es prácticamente cero, ¿ya? Y que permite la unión entre 1 y 2. Entonces, si a este punto le llamo A y a este otro le llamo B, entonces digo que R1 y R2 están conectados entre A y B en serie. ¿Y cómo hallo su resistencia equivalente? La resistencia equivalente para este caso se determina de la forma más sencilla posible. Solo hay que sumar. Ah, la profe, así nomás es estudiante. Profe, así me pueden preguntar en el examen de admisión, calcular la resistencia equivalente. Podría ser. ¿Ya? Hace 20 años más o menos preguntaban así. Recontra fácil. ¿Ya? Pero ahora ya viene un poquito más. ¿Ya? La forma, mejor dicho, el nivel de las preguntas se incrementó un poco a partir del año 2005 para adelante. ¿Ya? Bueno, pero esto tal vez te pueda venir en un problema o esto sea una parte de la resolución de un problema. No todo el problema, sino una parte nada más. ¿Ya? Bueno, sigamos, estudiantes, sigamos con esto. Entonces veamos qué hay en la diapositiva. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá en la diapositiva. Ahí está, mira. No solo hay dos, sino hay tres. Muy bien. Por acá, la resistencia equivalente se calcula de esa manera, ¿no? Como ya lo hemos explicado, la suma R1, R2 y R3. Muy bien, estudiante. Vamos a continuar. Veamos lo que sigue por acá. Bien, acá hay una nota en la parte inferior. Dice, por los resistores en serie circula la misma intensidad de corriente. O sea, si tú acá entre A y B le conectas una batería, entonces la batería te entrega una corriente que es la misma para todos los resistores. La corriente sería la misma para todos los resistores. Y otra cosa más, si acá hay una batería y todo esto está funcionando ok, imagínate que son foquitos en una de las ramas de las luces de tu arbolito en Navidad. ¿Qué pasaría si este foquito se quema? Si este foquito se quema, ¿qué pasa con todos los foquitos de esa rama? Ninguno va a funcionar. Esa es una desventaja de la conexión en serie. Si uno se malogra, todos los de esa rama ya no funcionan. ¿Ya? Esa es una, podríamos decir, desventaja de la conexión en serie. Muy bien, sigamos, estudiantes. A ver. Bueno, ahí está la corriente que hemos estado comentando, la misma corriente por todos los resistores. Ahí está. Bien, vamos a ver ahora la conexión en paralelo. Mira lo que dice ahí, es cuando los resistores están conectados entre puntos comunes, por ejemplo, A y B. Ahí está, mira. Aquí atentos, por favor. Si este punto se llama B, como este es un cable de conexión de resistencia eléctrica prácticamente cero, entonces este punto también se llama B, este punto también se llama B, punto también se llama B. Entonces, todo lo de abajo. Entonces, ¿cómo reconozco yo
a los elementos que están conectados en paralelo. Bueno, si yo los veo que están conectados entre A y B, entre A y B, entre A y B, entonces digo que esos elementos están conectados en paralelo. O sea, siempre deben estar conectados a una misma pareja de puntos. Fíjate, ahí. Acá, R1 está conectado entre A y B. R2 está conectado entre A y B. Y lo mismo sucede para R3. Eso es lo que caracteriza la conexión en paralelo. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, acá, mira, tengo un resistor así. Y por acá tengo otro, ¿no? Así. Ahí está. Esto de acá es A. Y esto por acá es... Esto de acá es B. Ahí está. Ya. Entonces, esto es R1 y esto de acá es R2. Ahí está R2. Entonces, este R1 está conectado entre este y lo mismo sucede con R2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que ver para decir que los resistores están conectados en paralelo. Cosa que no ocurre en la conexión. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces con esto. ¿Ya? Sigamos con esto. Y con mire, pongo 1 sobre R equivalente igual 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Ya? Ahora, si hay dos resistores, entonces mi suma va a ser más corta y será más fácil también de efectuar, ¿no? Ahí está, mira, ve. ¿Cómo sería si solo hay dos resistores? Si solo hay dos resistores, entonces acá doy como un denominador R1 por R2 y arriba iría R1 más R2. Pero esto es 1 sobre R equivalente. Entonces lo que hago es darle la vuelta y quedaría como Nayeli que nos dice, profe, queda el producto entre la suma, ¿no? Efectivamente, ¿ya? Muy bien, así sería. Y eso es lo que vemos acá. Ahí está, producto entre la suma. Entonces, cuando tenga que trabajar solo con dos, hago esto, producto entre la suma R1, R2, ¿ya? No se olviden. Bueno, y acá hay una nota que es importante. Ahí está, miren. Los resistores en paralelo trabajan al mismo voltaje. ¿Está bien? Al mismo voltaje. Eso es importante. ¿Ya? Entonces, si acá tengo I1, I2, I3, entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje entre A y B es producto I por R. El voltaje entre A y B es producto entre I por R. Y acá también I por R. Entonces yo puedo hacer el producto I1 por R1 igual I2 por R2. Acá hay un pequeño error. I2 por R2. Acá. I2 por R2. ¿Está bien? Acá repito, hay un pequeño error. En lugar de I2 aparece I1. Ya repito, es I1, R1, I2. Muy bien. Ahora, yo les hago una pregunta.
¿Y cómo creen que están conectados los aparatos eléctricos que tenemos en la casa? ¿Cómo está conectado el circuito de, por ejemplo, de la lavadora, la licuadora, horno microondas, no sé, a ver, una plancha eléctrica, un foco, un tubo fluorescente, un foco LED? ¿Cómo están conectados? El televisor, el equipo de sonido, la computadora. ¿Estarán conectados en serie o en paralelo? Daniel dice en paralelo, profesor. Aldo también dice en paralelo. Muy bien, estudiantes. Están conectados en paralelo. ¿Y por qué, profesor? Dicen algunos alumnos. Por ejemplo, imagínate que acá en este gráfico, esto de acá representa un foco, un foco, un foco, 3 focos en tu casa. Este primer foco, digamos, es tu sala, por acá, no sé, un dormitorio y acá un baño, por ejemplo, ¿no? Un baño. Cuando tú apagas el foco del baño, pregunta, ¿hay apagón en toda tu casa? No, ¿verdad? No, solamente se apaga el foco del baño. Entonces, ¿qué significa eso? Que estas otras ramas son independientes de esta de acá. Son independientes. No tiene nada que ver. Entonces, si este foco se apaga, normal, los demás siguen funcionando. ¿Está bien? Es una de las ventajas de la conexión en paralelo. Profe. Por otro lado, todos los zapatos que se conectan en paralelo, porque si tú ves un tubo fluorescente, un foco, ahí dice, perdón, querían consultar algo. A ver, sí, diga. Se escucha un poco distorsionado. A ver, ¿cómo escuchan los demás? Se escucha entrecortado, dice Nicole. A ver. A ver, ¿cómo se escucha? ¿Se sigue escuchando mal? A ver. Profe, se escucha un poco distorsionado a veces, dice. Ahorita no. Bueno, por rato seguramente ocurre ese problema, ¿no? A ver. A ver. A ver, entonces voy a explicar de nuevo la parte de la conexión en paralelo, ¿ya? Ya. Bueno, cualquier cosita si me pasan la voz. A ver, y eso que ya no estoy con la cámara de video, ¿ah? Porque pensé que con eso se iba a mejorar. Bueno, a ver, entonces, repito lo de paralelo, ¿ya? Estaba diciendo que estas ramas en paralelo son independientes, ¿ya? Son independientes. Por ejemplo, si este es un foquito del baño, cuando apago este foco del baño, todo lo demás de la casa sigue funcionando sin ningún inconveniente. Eso era lo que estaba comentando. Bueno, ya. Entonces, por otro lado, les decía que en este foco dice 220 voltios. Acá en el motor de la lavadora dice 220 voltios. En el motor de la licuadora dice 220 voltios. En el televisor, ahí dice atrás en la placa 220 voltios. ¿Está bien? Horno microondas, 220 voltios. Igual plancha eléctrica, etcétera. O sea, todos esos aparatos que lo tenemos funcionando acá en el Perú y en algunos otros países están diseñados para trabajar con 220 voltios. ¿Ya? Pero como también les comentaba un poco más antes, en Estados Unidos, por ejemplo,
en esos aparatos dice 110 voltios. En cualquiera de ellos encuentras que diga 110 voltios. Entonces, en conclusión, todos los aparatos que están trabajando ahí en tu casa están trabajando a 220 voltios. ¿Está bien? Ahora, lo que sí también debemos tener presente es que hay algunos aparatos que usan un transformador. Repito, hay algunos aparatos que usan un transformador. Por ejemplo, en la casa hay varios aparatos que funcionan con transformador. La misma computadora, el mismo televisor, un radio transistor. ¿Ya? Y tú puedes comprobar eso cuando vas a comprar una radio, por ejemplo, te dicen, este aparato trabaja con pilas y también a corriente. Entonces, cuando trabaja con pilas, de repente trabaja, vamos a suponer, con 4 pilas. ¿Está bien? 4 pilas. Pero cada pila es de 1,5 voltios. Entonces saca tu cuenta, 1,5 voltios multiplicado por 4. ¿No? Entonces te das cuenta que son 6 voltios. Y cuando tú lo conectas a un toma corriente de la casa para que funcione a corriente, entonces tú lo estás conectando a un toma corriente en la casa en donde hay 220 voltios. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no tiene un transformador? Le estarías aplicando los 220 voltios al circuito de esa radio. Y la radio, pues simplemente decimos, se quema, ¿no? Se malogra. Incluso puede haber un cortocircuito a nivel de toda la casa. Y un incendio, por supuesto, ¿no? Entonces, en esos aparatos como una radio, un televisor, una computadora, existe un transformador. Un transformador reductor, un transformador que reduce el voltaje de 220 voltios a el voltaje de operación del aparato, del equipo, del dispositivo. Mira, para terminar esta parte, te doy otro ejemplo. Tú tienes tu teléfono, tal vez ahorita mismo estás siguiendo la clase con el teléfono, y el teléfono, después de estar funcionando un tiempo, ya no funciona. ¿Por qué? Porque la batería se descargó. El teléfono tiene una batería, una fuente de voltaje. Y esa batería, ¿sabes tú de cuántos voltios es? No sé, profe, yo no desarmo mi celular, profesor. Ya, pero si tú pudieras averiguar, esa batería de tu teléfono tiene un voltaje entre 3,5 a 4,5 voltios aproximadamente. Tal vez un poquito más, pero menos de 5 voltios. Ya, digamos que tu celular trabaja con 5 voltios. Ya, ¿qué pasaría si no tuviese un transformador y lo conectas directo a 220 voltios? Explota pues al toque, ¿no? Y, profe, ¿cuál es ese transformador? Ese transformador es el que tú lo jalas por ahí, lo tiras, lo haces dar vueltas, inclusive de repente, y lo conoces como el cargador. Pobre cargador, ¿no? A veces está por ahí que ya se desarma ya. Ten cuidado, porque tú puedes perder la vida con ese cargador. Te puedes quedar electrocutado porque ya está todo malogrado, porque no lo has cuidado bien.
¿ya? Ten mucho cuidado. ¿Dónde es más peligroso el cargador? En la zona en que lo vas a conectar al tomacorriente de la casa. ¿Por qué, profesor? Porque hay 220 voltios. Ahí hay 220 voltios. Mientras que es un poco menos peligroso ya al otro lado, en la salida, ¿no? Donde se va a conectar ya con el celular, ¿no? Porque al celular, ahí sí tiene que llegar el voltaje de la batería nada más. O sea, como les digo, a lo más 5 voltios. Y con 5 voltios, pues no te va a pasar prácticamente nada. Pero siempre hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo, como le digo, cuando usted va a conectar ese cargador. Ese cargador es un transformador, reductor de voltaje. Porque baja el voltaje de 220 a aproximadamente 5 voltios o un poco menos. Muy bien, estudiantes. Sigamos. Vamos a ver acá una aplicación, ¿ya? A ver, atentos, por favor. A ver, ¿cómo me escuchan? ¿Me están escuchando bien o sigue el problema? Estudiantes, ¿me escuchan bien o no? ¿Cómo vamos? A ver, ¿se escucha bien? Bueno, gracias. A ver, dice, determine la resistencia eléctrica equivalente entre los extremos A y B. Acá está A y B. ¿Ya? Bueno, pasamos acá a esta otra imagen. Y acá está encerrado 6 con 6. Si les preguntan a ustedes cómo están conectados 6 y 6, ustedes tienen que decir que 6 está conectado entre A y C. Y el otro resistor de 6 también está conectado entre A y C. A y C. Entonces, están conectados en paralelo, pues, ¿no? Profesor, ¿y cómo hago cuando hay dos iguales? A ver, vamos a ver qué dice acá. Están en paralelo. Y bueno, mira, acá se ha resuelto como el producto entre la suma, ¿verdad? Pero también, estudiantes, podemos hacer esto. Cuando son iguales, se toma uno de ellos y se divide entre el número de resistores iguales. O sea, si tomo 6, lo divido entre 2 porque hay 2 resistores. 6 entre 2 me da 3. ¿Qué te parece? Allá, profe, o sea, un poquito más rápido. Claro, así es, un poco más rápido. Profe, y si hubieran 3 de 6, el equivalente sería 6 entre 3 igual 2 ohmios. Y si fueran 4, profe, ya es lo mismo, pues solo que 6 entre 4 sería el equivalente. Ah, ya, profe, o sea que no es muy complicado, profe. Así es, efectivamente. ¿Ya? Entonces mira cómo va a quedar esto. Acá hay 8 ohmios, acá 8 ohmios. De lo de arriba habían 2, acá 2, ahora hay 1 nada más. 1 nomás. ¿1 de cuánto? 1 de 3. 1 de 3. Es esto que está acá. Es de 3. ¿Ya? Irenka nos dice, profe, sale 4 ohmios reduciendo todo. Muy bien, Irenka. Vamos a comprobarlo, ¿eh? Bueno, y abajo tenemos los 5 ohmios que no se ha tocado para nada, ¿no? O sea, no hemos tocado el de 8 ni el de 5, eso está igualito. Y 6 con 6 me da 3. Acá hay 3. Ahí está, mira, 3 ohmios. ¿Ya? Bueno, y ahora 3 con 5, ahí está, mira, cómo están conectados. Uno a continuación del otro, están en, a ver, ¿qué nos han puesto por acá? Serie. Ricardo dice bien, profe. Aldo dice sí, sale 4 ohmios. Muy bien, ya. Están en serie, ¿verdad? Están en serie. ¿Cuánto es el equivalente? Ahí está. Bueno, hay que sumar, ¿no? 8. Entonces, mira, esto de acá salió 8. Y con eso ya estamos terminando. Fíjate, ahí está. 8 con 8. Y para hallar el equivalente, ¿cómo hacemos?
Tomamos uno de ellos y dividimos entre 2 porque hay 2 resistores idénticos. ¿Correcto? ¿Cuánto me sale? Ahí está. Sale 4, ¿no? Sale 4. Repito, 8 entre 2, 4. ¿Bien? Bueno, eso es lo que finalmente salió ahí, ¿no? Muy bien, como ya algunos chicos lo habían indicado, ese sería el valor de la resistencia equivalente. Bueno, sigamos por favor. Vamos a ver ahora las reglas de Kirchhoff, ¿ya? Para aplicarlo en los circuitos eléctricos. Primera regla de Kirchhoff. Ya. Imagínate que este nodo o nudo es tu casa. Tu casa tiene 2 puertas. 2 puertas de ingreso. Ahí está. 2 puertas de ingreso. Por esta puerta ingresan un conjunto de amigos y por esta otra otro conjunto de amigos. Pese a que estamos en pandemia, pero igual tú te reúnes con alguno de tus amigos arriesgando tu vida, ¿no? Y la de tu familia. Se acabó la actividad y todos se van por 3 puertas de escape. ¿Está bien? Todos se van. Entonces, todos los que han llegado se tienen que ir. Eso es la primera regla o ley de Kirchhoff. La suma de intensidades que llegan a un nudo o nodo es igual a la suma de intensidades que salen de ese mismo nudo o nodo. Todo lo que llega, sale. ¿Está bien? Eso es en función del principio de conservación de la carga eléctrica. ¿Ya? La carga eléctrica que fluye por acá es lo mismo que fluye por acá en total. ¿Ya? Entonces, del gráfico podemos escribir esto. Mire, ahí está. Llega I1, I2, sale I3, I4, I5. Esa es la primera regla de Kirchhoff y que nosotros no debemos olvidar porque se usa para resolver los problemas. Muy bien. Segunda regla o segunda ley de Kirchhoff. Ahí tenemos. Ahí tenemos, miren, un circuito con 2 mallas. ¿Ya? Malla es un camino cerrado por donde pasa corriente. Por ejemplo, la malla ABEFA. ABEFA. Puede ser esta otra malla, BCDEB. BCDEB. O puede ser esta otra malla, ACDFA. ACDFA. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Acá, por ejemplo, se está suponiendo que la corriente sale por acá de esta fuente, circula de esta manera, pero la corriente que va por acá también es la misma que viene por acá, así. Por el otro lado, aquí suponemos que la corriente sale por acá, ingresa por acá y viene así. La corriente por acá también es la misma, por eso dice I3, I3, I3. Por este otro lado, I1, I1, I1. Y por la rama central va la corriente I2. I2. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. La segunda regla de Kirchhoff se puede enunciar de varias formas. O sea, que es lo mismo. Una de ellas es lo que dice acá. En toda malla, la suma de voltajes es igual a 0. Profe, ¿qué es malla? Bueno, ya te expliqué, estudiante. Es todo camino cerrado por donde va la corriente. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿y por qué la suma de voltajes tiene que ser igual a 0? ¿Por qué? Porque en todo circuito
siempre tiene que haber elementos que consumen energía, como en este caso los resistores, y también tienen que haber elementos que entregan energía, como por ejemplo las baterías. Pero ojo, cuando hay un circuito con varias fuentes, al menos una batería es la que está entregando energía y de las que quedan, de repente están consumiendo energía en lugar de entregar. Profe, o sea, la batería también podría consumir energía. Claro que sí. Ahí está pues la batería de tu celular. Cuando la batería de tu celular se está, entre comillas, cargando o recargando, está consumiendo energía. Y cuando tú ya desconectas ese cargador del tomacorriente y te vas de paseo con tu celular por la calle, entonces ahí, mientras tú vas escuchando tu guainito con tu celular, entonces la batería del celular que ya fue cargada en tu casa, ahora está entregando energía al circuito del celular. Allá, profe, claro, así es pues estudiante. Entonces siempre hay una fuente de voltaje que entrega energía y hay otros elementos que consumen esa energía. Por eso que la suma de voltajes siempre va a ser igual a cero. Por ejemplo, acá si hubiera solo una batería, la batería tiene, por ejemplo, una polaridad menos más y este resistor una polaridad más menos, es una polaridad contraria. Menos más menos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que, digamos, se va a producir ahí. Ahí está simbólicamente, suma de voltajes igual a cero. Pero también, como les decía, se puede escribir de otra forma. La suma algebraica de fuerzas electromotrices de las fuentes es igual a la suma también algebraica de los productos I por R. ¿Ya? I por R. Bueno, entonces, cuando decimos suma algebraica, nos referimos a que pueden haber dos fuentes. Por ejemplo, acá, mira, en la malla ABEFA. Si yo recorro la malla en sentido horario, por ejemplo, por si acaso da lo mismo recorrer la malla en sentido horario o antihorario. Llegamos al mismo resultado. Ya, supongamos que vaya por esta malla en sentido horario. Entonces, cuando estoy acá, por ejemplo, leo más menos. Y si sigo por acá, ahora leo menos más. Entonces, cuando leo más menos, eso es una polaridad. Pero ahora continúo y leo menos más. Entonces, cuando yo leo más menos más, digo que las polaridades son diferentes, las polaridades son contrarias, las polaridades son opuestas. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, estudiantes, si las polaridades son opuestas, entonces voy a tener acá una suma algebraica. Pero en cambio, si las polaridades de dos fuentes son, por ejemplo, más menos, entonces ahí va a ser una simple suma de todos estos valores, ¿no? E1, E2, E3, etc. ¿Ya? Pues eso es lo que debemos de tener en cuenta para resolver los problemas. Polaridades diferentes se resta y polaridades iguales se suman, ¿ya? Bueno, precisamente acá, mira, está hablando de la malla ABEF, ABEF. En realidad, esta malla se llama ABEFA. Le falta la A aquí al final. Porque si no, la malla quedaría así, nada más, mira, hasta acá nomás. Como si estuviera abierto acá. ¿Ya? Y eso ya no es una malla. Malla es todo esta parte que está cerrada. ¿Ya? Entonces, la malla es ABEFA. Aquí le faltaría la A. ¿Ya? Bueno, sigamos estudiando. Ahí está, mira la malla que hemos comentado. Desde F, dice. Desde F. A ver. Ahí está. Subida de potencial. Cuando vamos de F hasta A, hay una subida de potencial. ¿Correcto? Seguimos. Ahí está. Si es una subida de potencial, ponemos más E1. Seguimos de A a B, más menos
Es al revés, fíjate. Ahora será una caída de potencial. ¿Está bien? O bajada, si quiere decir, de potencial, ¿no? Aunque no se escucha muy bien, ¿no? Ya. Entonces, hay una caída de potencial. De más a menos, caída de potencial. Entonces, ahí ponemos menos. Ahí está menos, mira, ¿eh? La corriente I1 por R1. Luego seguimos la malla y ahora vamos otra vez de más a menos. Otra vez caída de potencial. Entonces, el E2 ahora va a ir con signo negativo, ¿ya? Porque es una caída de potencial. Ahí está, mira, ¿ven? Menos E2. Y ahora sigues ya para completar la malla, la parte inferior vas de más a menos, otra vez caída de potencial. Ahí está. Entonces sería más, menos, pongo menos. Siempre el segundo signo. El segundo signo que leo es lo que voy a poner. ¿Ya? Más, menos, pongo menos. Ahí está el producto I1 por R5. Y como ya completé toda la vuelta en la malla, eso lo voy a igualar a 0, 0, 0, 0. Ahí está. Así es, estudiante, ¿ya? Así se va a trabajar. Bueno, por si acaso acá el sentido de la corriente, tú lo puedes asumir así. Si acá es más, puedes asumir que la corriente sale así, lo cual implica que la corriente por acá viene así. Acá. También puedes asumir acá que la corriente va así al revés, ¿eh? Por acá así al revés. En realidad, depende de cuánto vale E1 y cuánto vale E3. De eso depende. ¿Ya? Entonces, estos sentidos de la corriente se dice que son sentidos que se han asumido, si es que no te lo dan como dato. Entonces, cuando tú haces los cálculos acá, por ejemplo, y puedes calcular cuánto vale I1, entonces si I1 te sale 2 amperios, entonces tú dices I1 lo he asumido bien. Pero vamos a suponer que I1 te sale menos 2 amperios. ¿Qué te indica el menos? El menos te dice, oiga, usted se ha equivocado. La corriente no circula así como usted lo ha puesto, es al revés. ¿Cómo? Es al revés. Allá, o sea, en dirección contraria, en sentido contrario. ¿Ya? Profesor, ¿y tengo que plantear nuevamente todo eso? No, ya no. Si la corriente te salió menos 2 amperios, quiere decir que la corriente es de 2 amperios, pero circula en sentido contrario al que tú has asumido. Nada más, profesor, nada más. No tienes que hacer nada más. ¿Ya? Allá, profe. Bien, bueno, despejando dice, ahí está, mira, ¿ve? Ha llevado todo a un solo lado, lo que es fuerza electromotriz, y todo lo que es intensidad por resistencia lo ha llevado al otro lado. Y esto es precisamente lo que aparece acá. Este primer término, suma de fuerzas electromotrices, y el término de la derecha es suma de productos I por R. Allá, profe. Así es, estudiante. Vamos a ver acá, estudiante, esta aplicación. ¿Ya? A ver. Atentos, estudiantes. Atentos, por favor. Muy bien. Dicen, el circuito mostrado determina la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por la fuente de voltaje al cerrar el interruptor. Acá hay una sola fuente de voltaje. ¿Está bien? Entonces, queremos calcular cuánto vale la intensidad de corriente que entrega esta batería, ¿no? Bueno, una forma de hacer esto es como está hecho acá, ¿ya? Por ejemplo, acá mira, si acá arriba es más y abajo es menos, entonces la corriente que entrega la batería siempre sale del más de la batería. Se viene por acá y luego una parte se va por 8 ohmios y la otra parte se va por 4 ohmios. Ahora fíjate, pero estos dos resistores de 4 y 8 están entre C y D. ¿Qué significa eso? Que están en paralelo entre C y D. Y cuando están en paralelo, los voltajes son iguales. Los voltajes son iguales, ya lo hemos dicho varias veces.
Pero el voltaje, ¿cómo se determina con la ley de Ohm? El voltaje se determina como el producto de I por R. I por R. Y también habíamos dicho que la corriente busca el camino más fácil. ¿Por dónde va mayor intensidad de corriente? Por la resistencia de menor valor. Entonces, si para 8 ohmios circula una corriente I, entonces para 4 ohmios va a circular una corriente 2I. De manera que el producto I por R sea el mismo en ambos resistores en paralelo. Acuérdate, hace rato pusimos I1R1 igual I2R2 igual I3R3, ¿te acuerdas? Entonces acá también digo I por 8 es lo mismo que 2I por 4. ¿Está bien? Porque me da 8I y acá también me da 8I. Ahora, si por acá viene I y por acá baja 2I, entonces aquí ¿cuánto tiene que llegar? Si sale 1 y sale 2, ¿cuándo tiene que llegar? Tiene que llegar 3. Llega 3 por acá. ¿Está bien? Entonces con eso ya podemos seguir avanzando. Ahí está, mira, ¿ve? Muy bien. Entonces, ahora en esta malla, en la malla ABCD, A, B, C, D, A. Falta la A otra vez, ¿no? A, B, C, D, A. Acá. Aquí le falta la A. Falta la A. Bueno, en esta malla, ¿qué es lo que tenemos? A ver, mira, ve. Ajá. Mira, se han colocado aquí las polaridades. Más o menos, siempre la raya larga es el terminal positivo y la raya pequeña el terminal negativo. ¿Ya? No te olvides eso. Más esta raya más larga y menos la raya más cortita. ¿Ya? Es la polaridad de la fuente. Como la corriente viene así, la corriente entra por el más de resistor y sale por el menos. La corriente en un resistor siempre va de más a menos. ¿Ya? No te olvides, va de más a menos. Muy bien. Por acá, esta corriente baja también va de más a menos. Y la corriente por acá va a la derecha para que luego suba, también va de más a menos. De más a menos. ¿Ya? Bueno, y mira acá, por abajo va la corriente 3I, por arriba también va la corriente 3I, pero por esta rama central la corriente es 2I. Ya nada más, y con eso vamos a terminar esta aplicación. Ahí está, mira, más 12, dice desde A, empezamos a trabajar desde A. Desde A, o sea, vamos a ir en sentido antihorario, ¿ya? Así, en sentido antihorario. Profesor, y puede ser en sentido horario desde cualquier punto, también es igualito, desde cualquier punto lo puede hacer así también en sentido horario. Se llega al mismo resultado. ¿Y por qué se llega al mismo resultado? Porque tú sabes que toda esta suma lo vamos a igualar a 0, aplicando la segunda regla de Kirchhoff. Entonces, como se iguala a 0, es lo mismo que vayas en un sentido o en el otro. No hay ningún problema. Bien, entonces, mira, acá es menos más y luego es más menos y luego es más menos y luego es más menos. O sea, mira, el único positivo es este. Los demás son negativos porque va de más a menos, de más a menos, de más a menos. ¿Ya? Y al final todo eso lo igualamos a 0. Ahí está. Bien, y la única incógnita es el valor de I. El valor de I cuando nos sale 3 octavos. ¿Ya? 3 octavos. Mira, sale 3 octavos. Pero es el valor de I que está por acá. Pero ¿cuánto es la corriente que entrega la batería? La batería entrega 3I. 3I. Entonces el problema todavía no ha terminado. Perdón. A ver. A ver. ¿Cuánto es la corriente que entrega la batería? Acá dice, mira, determine la intensidad de corriente que pasa por la fuente. A ver, I vale 3 octavos. ¿Está bien? 3 octavos, ¿no? Ya. Pero esa no es la corriente que pasa por la fuente. ¿Está bien? Entonces, acá falta todavía. La corriente que pasa por la fuente es 3 por I. O sea, 3 por 3, 9. 9 octavos sería. ¿Ya?
9 octavos de amperio, ¿ya? Por favor. El profesor que ha hecho la diapositiva, bueno, se ha quedado acá nomás, pero esta corriente, repito, es la que pasa por acá, por el resistor de 8, pero el que pasa por la fuente de voltaje es 3I, ¿ya? Entonces sería 9 octavos de A. Por favor, eso hay que completar, porque acá he avanzado y me he llevado a la otra diapositiva. Muy bien, vamos con los últimos estudiantes, los instrumentos de medición eléctrica. A ver, el amperímetro que sirve para medir la intensidad de la corriente. El amperímetro tiene una resistencia interna muy pequeña, tan pequeña que se puede despreciar. Cuando se desprecia se trata de un amperímetro ideal. El amperímetro ideal, que está representado por este símbolo, se representa acá como si fuera un simple cable, nada más. ¿Ya? No te olvides eso. ¿Para qué sirve? Obviamente sirve para medir la intensidad de la corriente, ¿no? Bueno, ahí hay una foto y ahora hablamos del voltímetro. El voltímetro sirve para medir voltaje, diferencia potencial o fuerza electromotriz. El voltímetro, al contrario del amperímetro, tiene una resistencia eléctrica, una resistencia interna muy grande, ¿ya? Por ejemplo, 10.000 ohmios, por ejemplo. ¿Tan grande, profesor? Sí, así es. Pero podemos considerar en el caso ideal una resistencia muy grande, decimos infinita. Si es infinita, ya no deja pasar la corriente por acá. Y si no deja pasar la corriente, entonces lo represento como un circuito abierto. Acá. Por acá ya no pasa nada. ¿Está bien? Entonces, cuando voy a resolver un problema, lo que hago es, donde hay el voltímetro, dejo ahí abierto el circuito. ¿Ya? Muy bien. Lo que viene en el examen de admisión, lo que ha venido hasta ahora en San Marcos y la mayoría de universidades, son instrumentos ideales, o sea, tal como está acá. El amperímetro como un simple cable y el voltímetro aquí como un circuito abierto, donde M y N sería los puntos entre los cuales va a medir el voltímetro la diferencia potencial. La diferencia potencial sería entre los puntos M y N. Pero repetimos, donde está el voltímetro se abre el circuito, se resuelve todo y al final se halla la diferencia potencial entre esos puntos donde está conectado el voltímetro. Muy bien. Bueno, a ver acá, ¿qué hay? Hay una aplicación. A ver ahí, mira, ve. Acá está el amperímetro va a medir la corriente que pasa por este circuito. ¿Ya? Circuito de una sola malla. Profesor, y lo de arriba, pues no es ninguna malla, simplemente es el voltímetro que se va a conectar acá entre B y C. Pero ya hemos dicho que si el voltímetro es ideal, entonces por acá no pasa corriente y lo único que quedaría es esta malla, nada más. Una malla única con una sola fuente. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la corriente? Bueno, aplicamos acá 20 es igual a I por la suma de la resistencia, porque estas resistencias están en serie. ¿Ah? Profe, parece que están en paralelo, parece, pero no están en paralelo, están en serie. ¿Ya? Mira, entonces, acá sería 20 igual a I por 6 más 4. 6 más 4 es 10, entonces, multiplicado por I me da 20, por lo tanto, I vale 2, ¿no? Entonces, la lectura del amperímetro sería 2 amperios. Y acá el voltímetro, ¿cuánto marcaría? Marcaría la diferencia de potencial o voltaje en este resistor de 6. Como la corriente nos sale 2, entonces acá sería 2 por 6, 12 voltios. Y eso sería lo que marcaría el voltímetro. ¿Ya? Bien, ahí está, mira, la corriente, 2 amperios, como ya te dije. Y el voltímetro nos indica el voltaje entre B y C. Y eso es I por 6, I vale 2, 2 por 6, 12 voltios. Esa sería la lectura del amperímetro y del voltímetro. ¿Ya?
Entonces, más o menos así vamos a tener que hacer en los problemas. A ver. Ya. Entonces ahí tenemos la lectura del amperímetro y la lectura del voltímetro. Bueno, ahora por acá algo más rapidito. Fuente de voltaje real. La fuente de voltaje real tiene una resistencia interna R. El voltaje es menor que la fuerza electromotriz cuando hay una sola fuente. Y además el voltaje siempre va a ser un poquito menor que la fuerza electromotriz E menos I por R. ¿Ya? Bueno, a ver acá tenemos una aplicación. Ahí está. Una pila de 9 voltios. Dice, si esta lo conectamos a un foco de 32 ohmios, entonces entre los terminales de la pila se tendrá un voltaje de 8 voltios. O sea, mire, cuando nos dicen que la pila es de 9 voltios, se refiere a que esta es su fuerza electromotriz. Y el voltaje entre sus bornes es un poquito menor, 8 voltios, menor que 9. ¿Está bien? Entonces nos dicen determine la resistencia interna de la pila. A ver, ¿cómo hacemos esto? Ahí está, mira, ¿ven? 9 voltios, se conoce la resistencia externa que vale 32 ohmios y la resistencia interna es lo que vamos a calcular. El voltaje entre A y B se conoce, el voltaje entre los extremos del foco, o se le llama también acá bombilla eléctrica, aquí va a haber 8 voltios, 8 voltios. Con ese dato y la resistencia puedo calcular la intensidad de la corriente. Y con eso ya puedo terminar el problema, ¿no? Ahí está. Ahí está, mira, ve. La fuente tiene una fuerza electromotriz de 9. La resistencia equivalente es la resistencia interna más la externa que vale 32. Muy bien. Y por otro lado, tenemos que el voltaje entre A y B vale 8 voltios. ¿Está bien? Ahí también aplicamos ley de Ohm. Ahí está. Y tenemos la intensidad de corriente. Eso lo vamos a reemplazar en 1 y de ahí ya calculamos la resistencia interna de la pila. Nada más tendríamos entonces que sale 4 ohmios. 4 ohmios. ¿Ya? Muy bien. Vamos con lo último ahora sí. Potencia eléctrica. Ahí tenemos un resistor. La potencia, dice, es la magnitud física que caracteriza la rapidez con que se transfiere o disipa la energía. Claro, es un concepto igual a lo de la potencia mecánica. Acá hay una fuente de voltaje que entrega energía al sistema, claro, y digamos los resistores son los que disipan o consumen la energía. ¿Ya? Acá dice por efecto Joule. El efecto Joule se refiere al efecto térmico de la corriente eléctrica. ¿Ya? Lo aprovechamos en un calentador eléctrico, en una ducha eléctrica, etcétera, ¿no? Eso se llama energía por efecto Joule. Bueno, ¿cómo calculamos la potencia? Energía entre tiempo, eso es potencia. Unidad watt o watt. ¿Ya? A ver, por acá tenemos un circuito. Para el resistor, ¿cómo calculamos la potencia? Se calcula como I por V, I por voltaje. Pero si aplicamos la ley de Ohm, el voltaje es igual a I por R. I por R. Entonces, I por R por I me daría I cuadrado por R. Ahora, si yo despejo acá la intensidad de corriente por la ley de Ohm, sería el voltaje sobre la resistencia. Entonces acá, voltaje por voltaje me da voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, cuando yo quiero calcular la potencia en un resistor, debo de saber la corriente por ese resistor, el voltaje entre los extremos del resistor, ¿ya? O si conozco también la resistencia, también puedo calcular con esta otra expresión, ¿ya? O la última, dependiendo de los datos que tenga, ¿verdad?
La energía que se consume, la energía que se disipa, lo determino como el producto de la potencia por el tiempo. Eso sale de acá, mira, de acá en la parte izquierda, fíjate. Si despejo la energía, energía es potencia por intervalo de tiempo, ¿no? Potencia por intervalo de tiempo. Esa es la energía. ¿Ya? Bueno, y para la fuente, ¿cómo calculamos la potencia? El producto de la intensidad de corriente por su fuerza electromotriz. ¿Ya? Ahí está, mira. La potencia de la fuente es intensidad de corriente que pasa por la fuente multiplicado por la fuerza electromotriz de la fuente. Bueno, ahora sí, tenemos lo último ya, una aplicación acá. A ver, mira. Dice, determine la potencia que entrega la fuente de 20 voltios. Acá hay dos fuentes, una de 10 y otra de 20. Y la potencia eléctrica que disipa el resistor de 6 ohmios acá. Bueno, dice primero vamos a determinar la intensidad de la corriente. Ya, entonces hagamos esto rápidamente. Ahí están las polaridades, miren. Hay que tener cuidado acá con las polaridades. Voy a recorrer el circuito en sentido, bueno, acá está en sentido antihorario por acá, ¿no? Ya yo puedo hacer en sentido horario, antihorario. Lo mismo es. A ver, si voy en sentido horario, tengo acá menos más porque es de la fuente, ¿no? Y acá de la otra fuente es más menos. ¿Ya? A ver, profesor, de nuevo, acá en esta fuente, raya pequeña, menos, raya larga, más. Acá en la otra fuente, raya larga, más, raya pequeña, menos. Entonces, cuando yo miro las polaridades, por ejemplo, así en sentido horario, lo leo así, menos, más menos. ¿Qué significa eso? Que son polaridades opuestas, contrarias, ¿no? Diferentes. Entonces, la fuerza electromotriz equivalente sería la diferencia, 20 menos 10. 20 menos 10. Igual a 10, ¿no? ¿Está bien? Y por acá tengo la suma de resistencias, que sería 6 más 12 más 2, porque están en serie. 6 más 12, 16 y 2, 18. 18. ¿Ya? Y el voltaje es solamente 10 voltios. Entonces de ahí puedo calcular ya cuánto vale la intensidad de la corriente. Ahí está, segunda regla de Kirchhoff. Ahí está. Si partimos desde P, dice, mira acá está, desde P, bueno, ahora no sé si era ir en sentido horario o en sentido antihorario, lo mismo da. A ver, si voy en sentido antihorario, acá es más, acá es menos. Pero ¿por qué es más y menos? Hay que tener cuidado acá con los signos de los resistores, ¿ya? De los voltajes. Esto de que entrega esta fuente es la que va a circular por acá por el circuito. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, mira, esta fuente es la que predomina acá, porque tiene mayor voltaje. Entonces, si acá está el menos y al otro lado está el más, la corriente sale del más de la fuente. Entonces, como esto es más, la corriente viene así, en sentido antihorario. Y si la corriente viene en sentido antihorario, al pasar por acá, va a haber una diferencia potencial, más por donde entra la corriente, menos por donde sale. ¿Está bien? Más, menos. La corriente sigue acá, más por donde entra, menos por donde sale. Sigue la corriente por acá, más por donde entra, menos por donde sale. Es así como se han colocado los signos en los resistores, ¿ya? La corriente viene en sentido antihorario, eso lo determina esta fuente porque es de mayor voltaje que esta de acá, y se pone más por donde entra la corriente, menos por donde sale. Más, menos, más, menos. Bien, como estas polaridades son iguales, más, menos, más, menos, más, menos, esto se va a sumar y se va a igualar a 20 menos 10 igual a 10, ¿ya? Bueno, entonces acá, mira, ahí tenemos menos, más, más, menos, perdón, más, menos, acá, más, menos, más, menos. El voltaje es aplicando la ley de Ohm, 12 por I, 12 por I, 12 por I, voltaje, por eso acá aparece 12 por I. Menos más, ahora ponemos más, ahí está, más 20, luego sigue más menos, ahora ponemos menos, 6 por I,
más menos, ponemos menos 10. Ahí está menos 10. Y por último tenemos más menos, ponemos menos 2i, menos 2i. Y eso lo igualamos a 0. La única incógnita es i, y ahí terminó esta parte, ¿no? ¿Y cuánto vale? Y vale 0,5 amperios, ¿ya? Pero vamos a calcular recién la potencia que entrega la fuente de 20. Entonces, la potencia que entrega la fuente es el voltaje por la intensidad de corriente. Ahí está, mira. La potencia entonces sería I por E, I vale 0,5, E vale 20. Ahí está. Muy bien, ¿cuánto sale? 20 watts. Y la otra pregunta es ¿cuánto es la potencia en el resistor de 6? Bueno, tengo yo acá la resistencia 6 y la intensidad de corriente que vale 0,5. Podría ser el producto I cuadrado por R. I cuadrado por R. ¿No? Podría ser. Ahí está. Ahí está, mira, ve. Bueno, I cuadrado por R, ahí está. I05 al cuadrado por R, que vale 6. El producto, 1,5 watts. Muy bien. Ahora sí nos apuramos porque ya nos hemos pasado ya de la hora. Ya, vamos a ver la práctica dirigida. ¿Ya? Ahí está. Vamos a tratar de pasar rápido donde son problemas directos y nos detenemos un poquito en los problemas de mayor dificultad. ¿Ya? Bueno, 5 minutos de receso como máximo y rápidamente venimos corriendo.